Hola a todos, hoy vamos a hacer memoria sobre la historia de Auronia. El Imperio de las Estrellas. Capítulo 1. Los precursores. La época de los precursores fue una época muy importante para el surgimiento de los clanes que fueron fundados después de su paso por el noroeste de Berel. Dicha historia está en la línea temporal canon entre los años 640 antes de la batalla de Len y el 320 antes de la batalla de Len, 400 años antes de la firma de los tratados de Debet y Arona que dieron paso a la fundación del Imperio Antiguo de Auronia. Varios años después de la caída del Imperio de Terria, que fue el imperio más antiguo que se tenga registro en Berel, las facciones de dicho imperio se repartieron el continente en 4 casas reales: la Casa Real de la Arena, que hacía alusión a Aqueronía y Selenia; la Casa Real de las Profundidades, que más tarde fue conocida como Atlántida y Jerovina; la Casa Real de los Astros, que hacía referencia a Auronia, Escorpio y Carelia; y la última, que era la Casa Real Oscura. De esta última no se sabe mucho, ya que el Imperio Demónico, quien fue el único imperio que nació de dicha facción, colapsó sin dejar prácticamente rastro de su civilización, haciendo de la Casa Real Oscura un misterio y una leyenda. Sin embargo, la historia de Demónica quedará para otra ocasión. Nos centraremos específicamente en la Casa Real de los Astros, ya que, de ahí surgió Auronia, su identidad y su religión. La religión aurista. Los precursores de la Casa Real de los Astros fueron los que más tardaron en fecundar un imperio debido a sus diferencias religiosas. A diferencia de la Casa Real de las Profundidades y de la Casa Real de la Arena, la Casa de los Astros no tenían una religión en común. Esto se ve reflejado en la historia drástica que tienen las religiones precursoras antes de la fundación de Auronia como tal. La religión celestina, que fue lo que más llegó a equilibrar en un ámbito eclesiástico las creencias de los precursores, tenía por doctrina religiosa lo siguiente: toda la nada viene de un todo y todo viene de nada, o con la frase típica de los celestinos: todos venimos del cosmos. Fue una premisa que los precursores se encargaron de llevar y exaltar como un dogma que había que seguir para ser plenos y tener un propósito. Sin embargo, en el año 566 antes de la batalla de Len, ocurrió el primer cisma celestino. Un cisma es una división o separación que se produce en el seno de una religión, iglesia, grupo o comunidad. Una vez dejando claro qué fue lo que ocurrió en el primer cisma, los precursores más cercanos al sur tuvieron un acercamiento con los deseos carnales y los pensamientos de desequilibrio en sus mentes y cuerpo. Influidos según los textos sagrados selenos que dictaba que una princesa con ojos morados bajó una noche a la tierra diciendo que era embajadora de la luna y les traía un mensaje que decía: en el nombre de la luna ustedes serán los escogidos por mí, en el nombre de la luna ustedes me darán honra a mí, yo seré su libertaria porque no hay nadie más cercano a los mortales que yo. Dicho acontecimiento iba totalmente en contra del código celestino, que no dudó en expulsar de la Casa Real de los Astros a los herejes, que tenían una férrea devoción a la aparición de la embajadora de la luna. Una vez fueron expulsados, los herejes se llevaron a sus mujeres e hijos a las tierras del centro de Berel, donde tuvieron un choque cultural supuestamente con la Casa Real Oscura, aunque está en duda que eso haya pasado realmente. Esto hizo de los herejes crear un pueblo que, aunque creía en los astros, no congeniaba con la idea del orden cósmico, ya que la creencia selena decía que el polvo es pecado y la luna es polvo, lo que hizo a los selenistas un pueblo realmente pecaminoso y lleno de desequilibrio en todo sentido. A pesar de que la iglesia celestina que imperaba en el norte nunca hizo nada para acabar con la herejía hasta prácticamente 600 años después. Los helenistas creían en la inmortalidad del alma y por ello construían santuarios funerarios adornados con piedra negra y roja. Ellos creían que los patrones de ambos colores alejaban a las impurezas que traían el orden y el balance. Los helenistas odiaban la luz del sol, por ello fue la única civilización que hacía sus actividades cotidianas de noche y descansaba de día. En palabras de los profetas helenistas decían: no hay mayor oscuridad que la que brinda el sol si lo veneras con los ojos.
Ellos también decían que en su código moral, que la justicia no siempre está al servicio del orden y que las normas morales como el pudor, la decencia, la amabilidad, la reciprocidad, la comprensión, la compasión y la paz no compatibilizaban con el ideal selenista, de hecho era considerado una debilidad que debían extirpar de la sociedad selenista. Ahora bien, ¿qué pasó con la religión celestina del norte? Bueno, ellos prácticamente sufrieron otro cisma cuando sus hermanos rebeldes del sur se alejaron a Escorpio y repudiaron toda enseñanza que la iglesia celestina les brindaba. Dicho cisma ocurrió en el año 543 antes de la batalla de Lend. Dicho cisma creó una nueva rebelión, cuyo acontecimiento fue marcado por la llegada de Helios, conocido mejor como el dios Sol. Al igual que los helenistas tienen a la luna como su diosa, los seguidores de Helios que más adoraban al sol, mientras que los pocos celestinos que quedaban adoraban al cosmos. A diferencia de los celestinos, los seguidores de Helios no fueron desterrados de las tierras de la casa real de los astros, ya que esta vez eran más los que cayeron en el segundo cisma, que los pocos que cayeron en el primer cisma. Esto hizo que los celestinos tuvieran que convivir con los herejes que tergiversaron sus creencias y profanaron casi todos sus templos. Tristemente en el año 542 antes de la batalla de Lend, tan solo un año después del segundo cisma, ocurrió la Gran Purga Celestina, que prácticamente era una inquisición que prometía acabar con todos los seguidores de la religión celestina, la religión de los precursores. Destrozaron ciudades, calcinaron templos, quemaron códices y prácticamente asesinaron a todos sus seguidores. Los precursores descendientes de los terianos, que fundaron la Casa Real de los Astros, ya no tenían más su religión ancestral. Los vencedores en honor a la victoria del exterminio de la cultura celestina y su religión, decidieron darle nombre a su orden religiosa, llamada la Iglesia Aurista del Máximo Purísimo Sol. Es a partir de acá, donde empieza la historia de la religión de Auronia, o los seguidores de Helios quienes más adelante se llamaron auristas. Ellos al igual que los selenos del sur, eran muy pragmáticos e implacables con sus creencias, y querían llevarlas hasta el último bloque de Berel. Sin embargo, la religión aurista a diferencia de la selenista, pasó por un último cisma que le impidió extenderse por Berel prácticamente hasta la creación del imperio de Auronia. Este último cisma ocurrió entre el año 521 y el 519 antes de la batalla de Lend. Dicho cisma puso en disputa a los auristas, que creían que solo mediante la espada conseguirían expandir la religión, y los auristas, que creían en el libre albedrío del orden cósmico. A diferencia de los helenistas, los auristas sí creían en el orden cósmico, herencia que la religión celestina le dejó a la religión aurista, y por esas razones este cisma sucedió. El primer Máximo Purísimo, quien fue el primer profeta, vivió en esta época y instruyó a los auristas a abrazar el camino de la paz y de la concordia con los pueblos ajenos. Lastimosamente el primer Máximo Purísimo fue asesinado por los auristas, que no creían en el orden cósmico en el año 520 antes de la batalla de Lend. Esto fue la gota que colmó el vaso para que se desatara toda la furia con los auristas, que no creían en el orden cósmico. Los auristas que creían en el orden del cosmos, se armaron y en una noche asesinaron a los auristas herejes que empezaron a adorar a la luna incluso. Estos entraron en guerra santa, que dio como resultado, a los rebeldes muertos, ciudades devastadas, la creación de la orden aurista y la redacción del Colinar. El Colinar es un libro religioso que contiene normas, enseñanzas, parábolas, alabanzas y predicciones que los primeros auristas escribieron tras la Guerra Santa. Siendo el aurismo el único movimiento religioso de Berel en crear un libro que contenía enseñanzas eclesiásticas, avanzando cientos de años para la época en la que fue escrito. Los auristas organizados creían en lo mismo que los helenistas, solo que en lugar de poner al cosmos como deidad, alababan al sol, cambiando frases legendarias como, todos venimos de una estrella o de una estrella venimos y en una estrella nos convertiremos. Ellos amaban al sol, y daban su gratitud cantando y celebrando en fiestas, bailes y acontecimientos sociales.
Era tanta la devoción de los auristas que, cada nueva traslación, o sea, cada que el sol se renovaba según los auristas, celebraban una ceremonia durante 12 días, llamada la fiesta del Sinorial. En dicha fiesta se elevaban al cielo cajas con velas o luces con sacos improvisados de gases ligeros que subían hasta la atmósfera, con el emotivo significado de que eran ofrendas enviadas y recogidas por el sol, que le daban adoración y pedían por bendición durante los 12 meses del año siguiente. Por eso dicha fiesta tardaba 12 días, dedicando un día para cada mes. Dicha celebración se sigue festejando en países como Auronia, Faradia, Irita y Carelia, y ha reunido a seguidores de esos 4 países cada fin de año. Los precursores no solo crearon las primeras religiones del noroeste de Berel, también crearon múltiples idiomas y tecnologías muy adelantadas para la época. Las aportaciones que dieron los precursores de la Casa Real de los Astros fueron las técnicas de riego y agricultura que en el antiguo imperio de Teria no existían. También crearon el primer calendario basándose en la posición del sol y el primer reloj de Berel. Los precursores también aportaron mucho culturalmente a Berel, ya que brindaron las ferias del medievo, el libre comercio, la creación de la ganadería, la alquimia y la hechicería, haciendo de los precursores de la Casa Real de los Astros un pueblo dividido en religión pero muy avanzado tecnológicamente. En fin, hasta aquí el video de hoy, espero que sea de su agrado. Les deseo una vida llena de plenitud y paz en el nombre de las estrellas.